Y a lo último que hemos sabido de este caso, ¿no?, del escándalo Hermosilla, se le ha dicho ya, es este comunicado, ¿no?, que el mismo abogado ha emitido hace instantes, lo dimos a conocer oportunamente, son 8 puntos, entre ellos habla de una maniobra siniestra, de una operación oscura, dice que no ha pagado ni ofrecido algún beneficio a nadie, bueno, en fin, son parte de lo que está marcando también este caso, lo puede ver también en biobiochile.cl, pero por supuesto queremos seguir abordando de este tema y las implicancias que tiene, ¿no? No olvidar que estaría involucrado Servicio de Impuestos Internos y también la CMF. Sí, hablemos sobre este tema desde algunos de puntos de vista importantes que tiene que ver con la transparencia, precisamente a propósito de las dos instituciones que usted menciona. Con el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, que está en línea a esta hora. Juan José, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juan José, para dimensionar esto, evidentemente está en desarrollo, como decimos nosotros, ¿no? Acabamos de conocer el comunicado, ¿no?, las declaraciones del abogado. Van a haber muchísimas reacciones, ¿no?, durante esta jornada, pero para hacer un paralelo, porque lamentablemente hemos sido testigos en los últimos años de varios escándalos de este tipo de corrupción. Quizás este podría ser uno de los más importantes. Sin duda alguna. O sea, yo creo que este está al nivel de lo que el caso Penta, el caso SQM. Recordemos también que todos esos casos partieron con, incluso también el caso Convenios, como algo, un caso puntual, algo que explotó, sí, una grieta, pero que después terminó abarcando algo mucho más grande. Y también creo que, no lo he visto ahora, pero espero que en ese sentido también no ocurra lo que pasó con el caso SQM, donde algunos sectores rápidamente empezaron a sacar cuentas alegres, cuando la verdad que lo que hemos visto es que en estos casos se termina expandiendo a más personas, más sectores políticos, y por el final, bueno, ojalá que esto no termine en un acuerdo. Esperemos que acá hayan sanciones de verdad, ojalá que va a ser materia de investigación, pero que acá se hay sanciones, esta gente, los involucrados, cumplan alguna pena y que esto no termine arreglado. Acá también, sobre el tema de sacar cuentas alegres o de algún sector que todavía menos mal no lo hemos visto, tiene que ver con que el abogado Luis Hermosilla es muy conocido, tiene redes en todos los sectores políticos, ha representado personas también de todos los sectores políticos, entonces esto podría escalar también mucho más grande. Acá también estamos hablando de un caso donde se ha mencionado en este audio de coimas a personas de impuestos internos, la Comisión para el Mercado Financiero, y también, bueno, cabe preguntarse si eso después se prueba, bueno, ¿en qué otros casos ha estado involucrado Luis Hermosilla donde hubo también involucración del Servicio de Impuestos Internos? Va a empezar unas revisiones atrás, bueno, él representó a alguien que tuviera algún problema tributario, bueno, veamos qué pasó con ese caso, porque no vaya a ser que también la coima no se refiera, se habla en el audio, como algo que conocían, que había como una red operando, entonces puede estar no solo relacionado al caso Factop, sino que quizá cuántos casos más en que él tuvo representación. Y bueno, creo que esto, o sea, como mencionaste tú, esto está recién abriendo y de un debate enorme de qué va a pasar con la prueba, si la prueba es válida, si fue grabada lícita o ilícitamente, se va a hacer o no considerada por la justicia, porque tampoco hay no es que exista hoy en día en Chile unanimidad sobre qué pasa con estos casos donde se graban este tipo de conversaciones. Entonces la verdad que ahora, más que tener certeza, abre un montón de preguntas de qué es lo que va a ocurrir. Creo que lo único, para poner un dato, pero que no tiene que ver con la causa, es que creo que quizás lo único que puede estar más contento ahora es que, claro, como explota esta bomba, los otros casos de corrupción, no sé, el caso Convenio, probablemente van a salir de la agenda y vamos a estar todos pendientes de lo que ocurra en este caso. Sí, probablemente lo que podría ser beneficioso para todos. Estoy pensando en la gran también mayoría... que avance la agenda de probidad. Siempre estos casos cuando explotan tienen un beneficio de que justamente las medidas de probidad que se están mucho tiempo en el Parlamento se suelen apurar cuando pasan casos como estos. Sí, interesante. Igual porque por mucho que se busque el empate, en el peor de los casos, que es algo que no sería lo ideal, digamos, pero ha ocurrido en el pasado, a propósito de la esperanza que tú estás amasando de que esto no vaya a terminar en un arreglo. Claro, eso ha pasado antes, hay antecedentes, efectivamente, pero hay una ley que sanciona los delitos económicos, que a lo mejor en algo podría cambiar también, pero el secretario, en cualquier caso, aunque quisieran empatar siempre desde este punto de vista, vamos a estar refiriéndonos a una minoría, que es la minoría que manda, de un lado o de otro, pero es una minoría. Entonces, la mayoría que obedece, que somos nosotros, miramos con cierto espanto todavía, porque todavía nos podemos, menos mal, asombrar, ¿no es cierto? Pero aquí ya se mencionó desde ahí, ¿no es cierto?, desde la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, ex senador además,
mencionó que aquí había que ayornar la legislación, que había que hacer, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de América Transparente, ¿qué más hay que mejorar? ¿Cuánto más hay que mejorar? ¿Qué podría, a propósito de este caso, que no debe ser aislado tampoco, porque, bueno, ¿qué más habría qué crees tú que habría que mejorar? Bueno, yo creo que una medida que podría ser así puntual es que, por ejemplo, no todos los funcionarios tienen que tener declaración de patrimonio e interés. Acá se podría ampliar la declaración de patrimonio e interés, por ejemplo, a todos los funcionarios que trabajan en servicio de impuesto interno, a todos los funcionarios de estas instituciones públicas que están a cargo de la fiscalización, como la CMF, la Contraloría, etcétera. Y creo también, bueno, que es clave, ojalá tratar de avanzar en transparencia, por ejemplo, en un registro de dueños finales, para que, por ejemplo, cuando sepamos, ahora, no sé, se habla de esta empresa Factop, pero saber, bueno, un listado completo, fácil de acceso público, quiénes están detrás. En el fondo también creo que acá se está dañando, no recuerdo un caso así tan importante donde se esté hablando de que se dañan como que puede haber daño, pero esto eventual no se ha probado, porque también estas coimas puede ser mentira, también puede ser que, por ejemplo, existe la coima de servicio de impuesto interno, pero cuando hablan de más personas, por ejemplo, que sea solo una, y como la plata que se junta a la caja negra no se rinde, una forma también de decir, oye, dame para pagarle a 10 funcionarios, pero en verdad sea uno, bueno, que parte de la plata vaya para el abogado, todo eso no lo sabemos. Pero así como esto daña gravemente este caso a las instituciones que deben fiscalizar o que uno pone la confianza en que van a hacer la pega, como el servicio de impuesto interno, bueno, hay que también contrarrestar ese daño, y creo que ese daño se puede contrarrestar con más transparencia. Por ejemplo, recuperar la fe y la institucionalidad a través, por ejemplo, de, bueno, le dicen ante el registro de dueños finales, sentir que todavía, no quedan sectores oscuros que escapan de la transparencia, y recuperar esa confianza sabiendo que hay más transparencia en quiénes son los dueños de la empresa, en qué organismos pueden fiscalizar. Por ejemplo, ayer a propósito de la formalización del alcalde Jadwe, me preguntan, bueno, ¿qué pasó en ese caso? Bueno, y ahí, por ejemplo, pasa que las asociaciones municipales no tienen el mismo estándar que el resto del Estado en cuanto a cómo la fiscaliza la Contraloría, en cómo compran, y en ese sentido hay que nivelarla en nivel de transparencia, lo mismo con las corporaciones, y así como este caso daña como la legitimidad del sistema, bueno, podemos recuperarla creando y aumentando la transparencia en los dueños de empresas, en estos organismos, metiéndole más también declaración de patrimonio e interés a los funcionarios que fiscalizan, cosas de ese tipo. Juan José, estamos conversando con Juan José Lyon, es director ejecutivo de América Transparente. Están preguntando mucho los auditores y sería importante también aclararlo, porque, a ver, estamos hablando de la legislación, escuchamos recién al ministro Elizalde hablar, dar cuenta de que es necesario actualizar nuestra legislación, decía él. Y hay una nueva legislación que entró en vigencia hace poquito, en agosto de este año, que es la nueva ley de delitos económicos. ¿A qué arriesga una persona o qué se arriesgaría en este caso, si es que lo que escuchamos sea cierto? Hay que comprobar, lo hemos dicho, ¿no? Es muy difícil el tema de comprobar lo de las coimas, en fin, pero ¿a qué se arriesga? Porque muchos auditores están diciendo, claro, hay cárcel por no ir a votar, detienen a las personas por otros temas, ¿no? Se habla mucho y hay una élite, o bueno, en general se habla de los delitos y del lumpen, pero también este es un tipo de delito, digámoslo. Sí, de todas maneras. Mire, yo no soy abogado, pero lo que he podido consultar con nuestros abogados que trabajan con nosotros es que esta ley se promulgó en agosto. Entonces, si cuando avanza la investigación se prueba que estos delitos ocurrieron después de agosto, con la nueva ley de delito económico, estas personas sin duda enfrentarían la cárcel. De ahí como las penas son bastante altas, hay muy poca atenuante, y sin duda, si se comprueban los delitos, enfrentarían la cárcel. Otra cosa es que si esto ocurrió antes de que entrara en vigencia la nueva ley, donde, bueno, lamentablemente, como hemos visto en casos anteriores, terminan en clases de ética, pero podría ocurrir ahí, por ejemplo, que si se estima que acá operó una red para, bueno, armar estas cajas negras, corromper a funcionarios, bueno, que existe una especie de asociación ilícita, y por ahí vamos a tener como alguna sanción mayor. Entonces va a ser clave en tema de la investigación de, bueno, saber cuándo se llevó a cabo esta grabación, cuándo se pagaron, si se pagaron esas coimas, cuándo se pagaron, etcétera. Aquí también creo que este caso va a ser sumamente difícil, bueno, como lo hablamos antes, por el peso de la prueba, si es que va a poder ser usado como prueba este audio.
así va a ser considerada por la justicia, ahí se puede caer un poco la investigación y también comprobar el pago de las coimas. Lo que sabemos por el audio, se habla de armar una caja en billetes. Bueno, ¿cómo va a ser muy difícil comprobar ese pago si es que eso solo se hizo en billetes? Hay muchas, la verdad que hay tantas interrogantes, por ejemplo, bueno, mover 10 millones de pesos, o como se habló también en el audio, otro pago de 140 millones de pesos en billetes, no es nada fácil. Bueno, cómo se hizo eso, y creo que hay un desafío también en cómo se va a poder probar todo eso. Bien, vamos a estar... Bueno, también, a propósito de la nueva ley, una de las atenuantes que tiene la nueva ley es que es la colaboración. Sí. Entonces va a ver acá qué pasa si alguno de los involucrados, claramente el abogado Hermosilla con su declaración no dudo que lo haga, pero algún otro lo involucrado en el caso o alguno de los funcionarios sale a colaborar y empezamos a saber más de cómo se gestó este caso. A propósito de la nueva ley, también decir que efectivamente pasó por el Tribunal Constitucional por un requerimiento que se hizo de parte de la CPC y la SOFOFA, recurrió de inconstitucionalidad. Bien. Ya. Muchas gracias. Gracias, Juan José Layo, director